Muy buenos días a todos y todas en esta mañana que pues le hago esta grabación de video, especialmente para mis estudiantes de Psicología Educativa 1, en la parte bimestral de WAP. Continuando con lo que es la unidad 3, 4 y la 5 que vamos a compartir en esta grabación que vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito. Primero comenzaremos con la unidad número 3, la cual agota sobre el desarrollo personal, social y moral de este caballero que vemos aquí, Erik Erikson. Aquí le preparé algunas diapositivas que van muy de la mano con lo que es esta misma unidad, y es para que podamos entender un poquito más. No vamos a dar mucho el contenido, sino que les dejo más este contenido, este video, esta exposición para que se agote en lo que son las videoconferencias que también teníamos pendientes. Y así ustedes puedan verlo, puedan estudiarlo en su casa, ya que todo esto va para el examen final. Aquí en esta parte del desarrollo personal social, su principal autor, quien habló sobre eso, fue Erik Erikson. Aquí hablo un poquito sobre él. Fue un psicoanalista estadounidense de origen alemán, destacado por sus contribuciones en la psicología del desarrollo, especialmente el desarrollo moral. Hablamos de moral, hablamos de aquel desarrollo de aprendizaje, de adquisición, ¿verdad? Que desarrollo que tiene el niño cuando va creciendo a través de sus años. Erik Erikson se especializó principalmente o tuvo sus principales teorías en este tipo de aprendizaje, lo que es el aprendizaje moral. Aquí habla un poquito sobre algunas etapas. Este autor, Erik Erikson, entre las teorías psicosocial, y clasificó varias etapas. La primera fue confianza básica versus desconfianza. La segunda fue autonomía versus vergüenza, y iniciativa versus culpa, y productividad versus inferioridad. Aquí en la cataloga, por ejemplo, la edad aproximada en la primera, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses, la primera edad. En la autonomía versus vergüenza, en la edad que cubre desde los 18 meses hasta los 3 años. La iniciativa versus culpa, está ya desde los 3 hasta los 5 años. Y la productividad versus inferioridad está desde los 5 años hasta los 13 años aproximadamente. ¿Cómo se describen estas diferentes etapas? Por ejemplo, en la primera, el niño desarrolla un sentimiento de confianza y se satisface sus necesidades de alimentos y cuidado. En esta parte va lo que es la alimentación a través de la mama. También ese desarrollo de confianza va a través del cuidado que le da su madre y su padre. También los alimentos, es decir, algo de comida, ya sea compota o cosas así. Ya el niño va desarrollando lo que es la confianza versus desconfianza, dependiendo del tipo de persona que esté a su lado. Si hay una persona descuidada, pues así mismo el niño va a tener ese sentimiento de desconfianza. O de confianza si la persona lo cuida, lo satisface en su etapa, esta etapa, hasta los 18 meses. Por eso es tan importante estar con el niño frecuentemente y cuidándolo. También en la segunda etapa, autonomía versus vergüenza, el niño empieza a asumir responsabilidades. Ya en esta parte, creo que los 18 meses, un año y medio, digamos, ¿verdad? En adelante hasta los 3, cuando el niño comienza ya que quiere comer solo, ya el niño comienza, bueno, a decir cacá, a decir leche, porque pues está volviendo independiente el mismo dentro de esta misma etapa. La número 3, iniciativa versus vergüenza. Ya aquí la actividad de imaginación es más enérgico y lo hace, aprende a moverse más libre y violentamente. Ya aquí es cuando llegamos a los traviesos 4 o 5 años que ya nosotros sabemos cómo se mueven los niños, donde ya ellos pueden tomar decisiones por sí mismas, piden con palabras lo que desean, entre otras cosas que ya conocemos.
Y la productividad versus inferioridad, que es la etapa en la que el niño comienza su introducción preescolar. Ya en esta parte va de los 5 a 13 años, que ya es cuando el niño es un poquito más independiente, también tiene más información en su cerebro y por eso puede ser más productivo, digamos, en su edad, de 5 a 13 años, porque ya toma decisiones por sí mismo. Eh, También está dentro de esa parte, en las otras etapas, búsqueda de identidad, desde los 13 años a los 21. Se experimenta tanto la búsqueda de identidad como crisis de identidad, que reactivarán los conflictos de cada una de las etapas, ya esa parte, quién soy, la inclinación sexual que el niño haya aprendido en ese entonces. Intimidad frente al aislamiento, desde los 21 hasta los 40 años, ya el deseo de relacionarse, casarse, establecer alguna relación más madura. Ya también en esa etapa también llega lo que es el joven mudarse solo, etcétera, etcétera. Generatividad frente al estancamiento, desde los 40 hasta los 60 años aproximadamente. La capacidad de interesarse por otras personas, guiar y cuidar futuras generaciones, que principalmente son los niños. En esta etapa es una de las etapas más importantes porque es cuando la persona pues está un poquito ya madura y puede tomar decisiones hábilmente. Integridad frente a la desesperación, que ya sabemos que esta es la última, y es desde los 60 años hasta la muerte, porque ya es una edad en donde la persona ya se siente autorrealizado, lo que se autorrealizaron, y un poquito también puede llegar la desesperación en aquellas personas que quizás no lograron lo que debieron lograr en su juventud. También otro autor que habló sobre la teoría moral fue Lawrence Calder, que le pongo una breve descripción. Este estadounidense se incorporó a la Universidad de Howard. En la universidad desarrolla parte, en esta universidad, perdón, desarrolla la más importante de su reflexión acerca del desarrollo moral y la autonomía. En su investigación retomó gran parte de la aportación de Jean Piaget, el estudio de la moral dentro de la psicología. Sus trabajos continúan en el Centro de Desarrollo y la Educación Moral, es decir, principalmente la teoría del desarrollo moral que vamos a ver más adelante. Y él habla sobre varias teorías, ¿verdad? El contexto social para el desarrollo. Eh, Él habla principalmente como este es de vital importancia para el ser humano, ya que mediante la asociación, o mejor dicho, mediante la combinación, la interacción social, el individuo puede desarrollarse principalmente. También dentro de esta parte, el desarrollo también es una parte importante para él, desarrollo físico del individuo, como eh, fue, mejor dicho, adquirido por la persona, también es algo muy importante, como sus primeros años en la escuela eh, fueron los mismos, si en realidad el niño tuvo algún bullying, alguna frustración en la misma escuela, todo era importante. Aquí en la escuela elemental, ¿verdad? La producción en la pubertad, como la pubertad en esa edad, el niño trata de sobrepasar cada una de sus etapas de manera correcta. Cuando hablo de la pubertad, hablo en esos años de 8 y 9 años, ya cuando en los niños le llega a las niñas le llega la menstruación y a los niños pues ya comienzan a entrar, ya pues, comienzan a dejar esa parte de lo que es la niñez atrás, comienzan con otros gustos más adelante. Esa es la etapa de la pubertad, entrando a la adolescencia, antes de entrar a la adolescencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la producción en el cambio físico en una persona? Ustedes saben que principalmente cuando hablamos de un cambio físico en una persona hay diferentes ¿verdad? Cosas que nosotros notamos, como por ejemplo cambio en su peso de estatura, algunas veces embarazo en adolescentes, bullying fuera de la escuela, algunas enfermedades de transmisión sexual sin conocimiento. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la estatura y también en la madurez, enfermedad por transmisión sexual sin conocimiento en la pubertad, que a veces por
comunicación, quizá los niños carecen de esta parte, y suicidio en adolescentes, que es la que estaba para abajo y quizá no se ve. En algunos casos, ¿verdad? Suicidio en adolescentes cuando ya pasa esta parte. Entonces, aquí también le menciono otra parte, desarrollo moral de identidad de Erikson, que también habla un poquito más detalladamente las 8 etapas del desarrollo social de Erikson, que fue la que anteriormente habíamos mencionado. Ya esa parte está repetida en la diapositiva. Identidad ética y racial, y también dentro de estas etapas moral que habla este autor. Recuerden que también viene nuestra identidad en la parte ética, en lo que es la discusión de la historia, en lo que es digamos, nuestra propia identidad racial, etcétera, etcétera, según hayamos aprendido y nos hayan enseñado nuestros padres. El autoconcepto de sí mismo, cómo nosotros nos autovalorizamos, cómo nosotros nos definimos en el medio social, que es algo importante para este tipo de etapa. También el autoestima, que va muy de la mano con el autoconcepto, porque el autoestima es la autovaloración que tenemos de sí mismo para nosotros percibirnos ante los demás, que es algo muy importante. Desarrollo del género, también es algo muy importante dentro de esta etapa. Cuando hablamos de desarrollo de género, hablamos de aquella identidad sexual que nosotros vayamos a tener, ¿verdad? En cuanto a la inclinación sexual, que hayamos aprendido principalmente, que es algo primordial. Ahí es cuando identificamos y sabemos cómo cumplir con esta parte de la identidad sexual. La orientación sexual, ustedes saben que también vienen confusiones de aceptación en sí mismo en esa etapa, porque la adolescencia es una de las etapas más difíciles que hay, porque a veces el niño tiende a confundirse si es mal educado, ¿verdad?, por sus padres, y tiende a veces a confundirse en cuanto a la diferencia de sexo, y también a la inclinación que debe buscar. Roles de géneros que también influyen, también lo que es la creencia, ¿verdad? La creencia que vaya a tener el mismo joven, el mismo niño, la influencia que tenga en el medio social, y cómo esta influencia social pues es memorizada por el mismo niño dentro de su adolescencia. También todo esto cubre lo que es el desarrollo social de Colville. Aquí algunos conceptos fundamentales. Lauren se basa en la teoría de Jean Piaget para explicar el desarrollo moral de los niños según una serie de etapas consecutivas del desarrollo. Colbert define 3 niveles de desarrollo moral, que son el preconvencional, convencional y postconvencional. Cada nivel tiene 2 etapas distintas que lo vemos a continuación. Por ejemplo, el moral preconvencional, de 4 a 11 años, que Colbert clasifica, actúan bajo controles externos y obedecen las reglas para evitar castigo y obedecer recompensas por el egoísmo. Es decir, muy importante esa parte. También moral convencional a partir de la adolescencia, también es la moral que la mayoría de las personas poseen y consiste en el enfoque desde la perspectiva de uno mismo como miembro de la sociedad. Moral postconvencional. Este nivel de desarrollo moral consiste en el enfoque desde una perspectiva superior en la sociedad. La persona que llegue a este nivel también se ve más allá de las normas de su propia comunidad, y muy pocos adultos consiguen tener juicio postconvencional. Estos 3 niveles son de vital importancia también, que fueron parte de la teoría de Colbert, que también pueden ser válidos para nuestro aprendizaje en lo que es psicología educativa. Todos a veces aciertan, a veces uno acierta más que otro, dependiendo el hábito o la educación que tenga la persona. Algunas etapas del desarrollo moral. Desarrollo moral comienza con la etapa 0, donde se considera bueno todo aquello que se quiere y que le gusta al individuo por el simple hecho de que se quiere y le gusta. Aquí están entonces ya más detallados lo que anteriormente estábamos mencionando. Y lo repetimos de nuevo en esta parte, la preconvencional, el castigo y la obediencia, propósito de intercambio, que es cuando el niño hace algo por algo a cambio. Moral convencional, expectativas, relaciones y conformidad interpersonal, sistema social y conciencia.
y el nivel moral postconvencional, que ya después de convencional, derechos previos y contrato social, principios éticos universales, que ya ahí tiene una capacidad de resolución de conflictos más amplia. Niveles de estadios del desarrollo moral, que también hay estadios dentro de este desarrollo que ya fueron los que mencionamos. Bueno, no, parte también de lo que mencionamos anteriormente, y dentro del preconvencional está el estadio moralidad heterónoma, también la moral individualista e instrumental, dentro de estas dos. En esta parte, la moralidad heterónoma, hablamos de la moralidad de un individuo, ¿verdad?, hacia una persona, en particular de sexo opuesto, ¿verdad? Y la moral individualista, instrumental, ya esa viene siendo en sí para sí mismo. La convencional tiene la moral interpersonal o de grupo y la moral del sistema social. Esas dos están bien claras. Y ya en postconvencional está la moral de contrato social, utilidad y derechos individuales y principios éticos universales, que es lo que andamos buscando. También dentro de esta teoría de desarrollo moral, Kober considera esencial comprender la estructura del razonamiento frente a los problemas de carácter moral, y en sus investigaciones no se centra en los valores específicos, sino en los razonamientos morales, es decir, en las razones que tienen las personas para elegir una u otra opción, que es lo que queremos saber. Esa es la primera parte, ¿verdad?, de la primera unidad que hemos agotado en este video, y seguimos con la unidad, ¿verdad?, 4, que es la que trata sobre los estilos de aprendizaje, que estaremos viendo también a continuación. Aquí tenemos la diapositiva y vamos a verla ya de manera amplia. Ustedes saben, cuando hablamos de estilo de aprendizaje, hablamos de aquellas formas de aprender que tiene el niño. Los diferentes estilos de aprendizaje que ya conocemos, la clasificación sensorial, la clasificación según Colbert. Aquí habla sobre varios, pero vamos a ver ya más adelante sobre esa parte. Unos tipos de aprendizaje. Entre los tipos de aprendizaje tenemos el implícito. ¿Qué es el implícito? Es el resultado de este aprendizaje, es la ejecución automática de una conducta motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta, por ejemplo, hablar o caminar. El aprendizaje implícito fue el primero en existir, fue la clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. Y le doy para atrás. El aprendizaje implícito es aquel que es aprendido de manera natural, que aprendemos y no tenemos que pensar para hacerlo. El aprendizaje explícito ¿verdad?, se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de que aprende. En aquel tipo de aprendizaje hablamos, ¿verdad?, de aquel aprendizaje que, ¿verdad?, nosotros nos interesamos cuando vamos a un taller, cuando vamos a una conferencia, abrimos nuestro cerebro. Ese es el tipo de aprendizaje explícito. El aprendizaje asociativo, como su nombre lo dice, ¿verdad?, esta parte es el proceso por el cual un individuo aprende con la asociación entre dos estímulos y un comportamiento, es decir, socializando. Aprendizaje no asociativo, habituación y sensibilización. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en el cambio de nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetitiva. Por ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido. Al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no notará la contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. En esa parte hablamos de no asociativo y habituación, que es lo que estamos hablando. También el aprendizaje significativo, que es muy usado en las escuelas. El tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tiene previamente. Aprendizaje significativo es aquel tipo de aprendizaje que nosotros le damos a los estudiantes. Por ejemplo, busquen, lean este texto, un texto X. Luego de ese texto X, yo quisiera que ustedes me hicieran esto, y es decir, luego de aprender algo, una situación, ellos construyen con el aprendizaje previo que ya tienen lo que uno particularmente le deje como tarea de la construcción de aquel aprendizaje con uno que ya ellos tenían y que van a reorganizar.
muy usado en las escuelas de hoy. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino a todos juntos, porque es cooperativo, como su nombre lo dice. Por tanto, también suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos, en los grupos de alumnos. No suelen superar los 5 miembros cuando hablamos de este tipo de aprendizaje. Aprendizaje colaborativo. En este tipo de aprendizaje son los profesores o educadores quienes proponen un tema o un problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. Esa parte está claro porque es colaborando con los profesores para entonces producirse un tipo de aprendizaje. También aprendizaje observacional, ahí no tengo que detenerme porque es aquel aprendizaje que es adquirido a través de la vista, ¿verdad? El aprendizaje experimental. Este tipo de aprendizaje es el que se produce fruto de la experiencia, como su propio nombre lo dice, experiencial, ¿verdad? Dije experimental, pero es experiencial, porque hablamos a través de es adquirido a través de la experiencia misma que nosotros vayamos a tener. Aprendizaje por descubrimiento. Este tipo de aprendizaje se hace referencia al aprendizaje activo en el que la persona de vez en cuando puede aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para adaptarlos a sus esquemas cognitivos. Esa parte, descubrimiento, es cuando los investigadores, por ejemplo, hacen un experimento, pues lo prueban frecuentemente para entonces a través de ese descubrimiento ver si da resultado. Aprendizaje memorístico. Significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entenderlo lo que significan. Por ejemplo, aquellos estudiantes que hacen exposiciones porque se la memorizaron. Luego que uno le pregunta algo, no saben nada. ¿Por qué? Porque memorizaron información solamente. Proceso de aprendizaje, que es el aprendizaje en el que el proceso a través del cual se modifican y adquieren lo que son las habilidades, destreza, conocimientos, conductas, valores. Esto nos resulta de estudio, experiencia, instrucciones, razonamiento y observación. Este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Este proceso de aprendizaje es adquirido a través de estas habilidades. Tipos de inteligencia, que también vamos a hablar un poquito sobre eso. Le estoy dando rápido porque ustedes saben que son 3 diapositivas. Está la medición de la inteligencia que se hace a través de test psicológicos. Es la única forma para medir la inteligencia y es la única forma para nosotros poder saber si una persona es o no inteligente. Automatización, le doy para atrás, perdón de ustedes, para entonces mencionar los diferentes tipos de inteligencia que no lo puse en la diapositiva. Y aquí entonces tenemos la musical, que ya muchos sabemos que la musical, ¿verdad? Tipo de inteligencia musical. Es la corporal sinestésica, que es la que es adquirida, ¿verdad? La que se puede hacer los movimientos, las personas que pueden bailar fácilmente. La interpersonal, ese tipo de inteligencia donde la persona tiene facilidad para interactuar. La lingüística y verbal, que ya esa es la persona que puede aprender varios idiomas fácilmente. La lógico-matemático, también muchos conocemos, que es la persona que pueden adquirir fácilmente o le gusta mucho la parte numérica. La naturalista, perdón, que también es muy buena por muchas personas que le importa el medio ambiente. La interpersonal es aquella que también se siente feliz consigo mismo y con los demás. Y la visual espacial, que ya también la conocemos, es aquella que puede ver algunas figuras tridimensionales y puede hacer también figuras tridimensionales. Me detuve un poquito ahí porque me la volé media rápido. Automatización, edad mental y consciente de inteligencia. Ya eso lo voy a dejar y lo voy a pasar porque ya ustedes más adelante van a aprender sobre eso. Y dentro de la inteligencia existe un coeficiente intelectual, que es esta letra que está aquí, que es el coeficiente intelectual de desviación, ¿verdad? Que ya nosotros, el coeficiente está basado en la comparación estadística de desempeño de un individuo con el desempeño promedio de otros grupos del mismo grupo de edad. El coeficiente intelectual se le dice
que es aquella capacidad que el individuo tiene para resolver ciertos problemas en la vida misma. Ya ustedes van a aprender más sobre eso en las materias que son de psicometría. Diferencias individuales y las leyes en el aprendizaje, los requisitos legales relacionados con los estudiantes con discapacidad, que también ustedes han tratado esta parte, algunos requisitos también con la discapacidad según la ley. Aquí tenemos algunas leyes, 94-142, creada en 1995, 1975, perdón, la ley IDEA, la Ley de Educación para las Personas con Discapacidad, el programa de educación individualizada, PEI, en la sección también 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional, y entre otros artículos. Actualmente nosotros como orientadores tenemos manuales para ese tipo de educación que nos da el Ministerio de Educación, más se suman estos que ya ustedes los seguirán chequeando y revisando para la práctica misma y el buen manejo de la educación con estudiantes con discapacidades especiales. Aquí le puso un poquito que la ley 190 para los estadounidenses con discapacidad, ley federal que prohíbe la discriminación en contra de las personas con discapacidad en el empleo, el transporte, el acceso público, el gobierno local y las telecomunicaciones. La ley número 5-13 sobre la discapacidad de la República Dominicana, que también es muy usada actualmente en el medio social. ¿Qué nos dice la investigación en neurociencia acerca de los problemas de aprendizaje? Ustedes saben que mayormente cuando usted habla de la neurociencia, hablamos de aquel estudio principalmente que habla sobre el cerebro, ¿verdad? Porque algunos problemas existen en nuestro medio social. Principalmente la neurociencia ha investigado de que sigue investigando más a fondo sobre estos tipos de problemas, cuál es la causa que puede llevar a una persona a tener cierto tipo de problema en el aprendizaje, que también en la parte de psicología educativa es muy importante conocer sobre esto. Ya es la otra pregunta, ya la iremos conociendo más adelante en el contenido que vamos a ir viendo. Trastornos de comunicación, trastornos de comunicación más comunes, la discapacidad del habla, es un trastorno de articulación, tartamudeo y problemas de la voz, y los trastornos del lenguaje oral. Si estos problemas se atacan de manera temprana, existen muchas probabilidades de que se logre un gran progreso cuando estos tipos de trastornos aparecen. Esta es la parte número 4, ¿verdad? De la diapositiva, de los tipos de aprendizaje. Ya ustedes agotaron una parte primordial dentro de esa tarea. Aquí entonces tenemos la unidad 5, que ya es sobre la teoría conductista y el aprendizaje, que ya es con la que finalizaremos ya esta parte. Recuerden que cuando hablamos de la teoría conductista, hablamos de todos los autores que opinaron sobre esta teoría conductista. ¿Cuáles son? Bueno, hablamos de las diferentes teorías. Primero, el condicionamiento clásico operante, condicionamiento instrumental, condicionamiento vicario, entre otros. Pero aquí vamos a ver varios. Por ejemplo, aquí vemos un poquito de historia en lo que es las antecedentes de la teoría conductista. Tenemos la línea de tiempo, nació con John Watson, ¿verdad? Esta teoría, en donde este fue el creador de la misma. John Watson comenzó a hacer experimentos y salió con esta teoría, digamos, ¿verdad? Luego entonces, Pablo le dio seguimiento a la misma para que entonces pueda tener con lo que es la traducción de los perros y otros conductistas más. Y bien, vamos a conocer un poquito más sobre ellos, sobre esta teoría. Algunos tipos de aprendizaje, ¿verdad? Continuidad, estímulo, respuesta y condicionamiento clásico y correspondientes, que se hablan en este tipo de teoría en lo que es el conductismo, que vamos a ir conociendo. Aquí tenemos el primero, que es el condicionamiento clásico, que fue expuesto por Iván Pavlov. Condicionamiento, ¿verdad? Que a veces, o
en su inicio es complejo de entender. Pero es aquel condicionamiento que hay un estímulo, ¿verdad?, incondicionado, en donde la persona puede hacer una respuesta incondicionada. Para que entendamos este concepto que ya ustedes hicieron en la tarea, por ejemplo, condicionamiento clásico es toda actividad que nosotros hacemos diariamente cuando nos levantamos. Si usted se da cuenta, usted se levanta y va al baño, lógicamente orina o hace su necesidad, luego entonces se cepilla y luego entonces se baña, se pone la ropa y se va para su trabajo. Usted hace esa actividad diariamente. A veces usted puede hacer esa actividad hasta con los ojos cerrados y se da cuenta que en realidad ya esa actividad usted la aprendió diariamente. A eso le llamamos condicionamiento clásico o condicionamiento, que hemos aprendido frecuentemente. Por ejemplo, Iván Pablo utilizó una campana para condicionar el perro. ¿Pero por qué? Porque Pablo le presentó la campana y la comida al perro, digamos que 6 veces o 7 veces. Luego entonces Pablo solamente fue con la campana, sin la comida, y ya el perro comenzó a salivar porque ya estaba condicionado. La campana, el sonido de la campana, le decía que venía comida. Por eso es que a ese experimento le llamo condicionamiento clásico Iván Pablo principalmente. Tipos de condicionamiento. Está el que anteriormente le dije, condicionamiento clásico, y el operante, que ya el clásico, pues hablamos anteriormente con el perro, ¿verdad? Se fue el precursor Iván Pablo, condicionamiento clásico. Pero el operante, ya aquí sí hay reforzadores. Cuando hablamos de reforzadores, hablamos de un castigo. Por ejemplo, cuando usted quiere que el niño haga la tarea, usted le dice, bueno, si haces la tarea en esta semana, te voy a llevar a comer helado el sábado. El niño todos los días, ¿qué va a hacer? Va a hacer su tarea, diario va a hacer su tarea, y el sábado usted lo recompensa con un helado. Entonces ya la semana próxima el niño se va a portar bien, va a hacer todas sus tareas, porque usted lo va a recompensar con un helado. Nosotros, por ejemplo, trabajamos porque nos dan una recompensa. ¿Cuál es la recompensa que nos dan en el trabajo? El sueldo. Entonces, a eso le llamamos condicionamiento operante cuando hay un reforzador, ya sea positivo o negativo. El precursor del condicionamiento operante fue Frederick Skinner, quien habló, aquí hablo un poquito sobre él, nacimiento 20 de marzo de 1904 en Pensilvania, falleció en agosto de 1990. Fue conocido por estos experimentos, analista experimental del comportamiento, condicionamiento operante, conductismo radical, conducta verbal y cámara de condicionamiento operante. Proyecto fue muy famoso en esas partes. Condicionamiento operante, como anteriormente le estaba diciendo, ya que hay un concepto, es una forma de aprendizaje en donde por medio de estímulo, tanto positivo como negativo, la persona tiene posibilidad de repetir más o menos una forma de conducta, ya sea positiva o negativa. Por ejemplo, en esta parte muestra una imagen que cuando le daban comida cuando la paloma presionaba el botón, pues caía comida. Entonces se dio cuenta la paloma que presionando el botón obtenía comida. Entonces ahí se fue estimulando principalmente. ¿Por qué? Porque fue una acción trae una reacción, digamos. ¿Cómo se utiliza el condicionamiento operante en las escuelas? En las escuelas se utiliza mucho el condicionamiento operante en los alumnos, pero dependiendo de la forma de cómo se utilice puede traer conductas favorables o desfavorables en ellos. En lo positivo, el condicionamiento operante puede ayudar a la motivación del alumno para su mejora, es decir, en el rendimiento académico, la motivación de los alumnos en clase, las responsabilidades, puede ayudar a la comunicación con los compañeros, también a la misma autoestima del estudiante, puede ayudar el condicionamiento operante y el eliminar la competencia también nos puede ayudar dentro de las escuelas. En lo negativo, que saben que puede traer también, el condicionamiento operante puede ser confundido por algunos docentes como un castigo. También un mal uso del mismo puede llevar a desmotivar al alumno en sus actividades referente a la escuela. Si hay más castigo que recompensa, el alumno se sentirá menos entre los demás,
Al igual que si hay mucha recompensa, puede existir egoísmo en los alumnos. También puede haber lo que es con confusión, desmotivación, baja autoestima, bajo rendimiento, abuso, temor y tomar malas decisiones. Por eso es que el condicionamiento operante se debe usar de manera correcta en las escuelas. En conclusión, podemos decir que el condicionamiento operante será bueno siempre y cuando este no se confunda con el castigo, en la mayor parte y menos con amenazas, a pesar de que el castigo es un condicionamiento, ¿verdad? Porque podemos condicionar si un niño hace una actividad mal, que este no debe influir en el área académica del alumno. En el condicionamiento clásico, que ya anteriormente le decimos, también hay una discriminación. Por ejemplo, aquí damos algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que es el condicionamiento clásico. Tenemos el primero, ¿verdad?, que aquí presentamos el semáforo. Usted discrimina que la luz verde es para seguir, eh, la roja para parar y la amarilla para ir despacio porque ya está llegando rojo. Entonces, en esa parte existe un condicionamiento clásico. También en la parte de encender la luz, sabemos que por esta vía ya se prende la luz ya y no tenemos que pensarlo automáticamente para hacerlo. Entre la conductismo, entre esta parte también, en el manejo, ¿verdad?, de los grupos, estos tipos de condicionamiento pueden ayudar bastante porque nos ayudan a crear, ¿verdad?, un prejuicio aquí, un prejuicio dentro del mismo grupo, que es lo que andamos buscando. También aquí en esta parte, en la motivación de lo que es la participación de ellos en las escuelas, que puede ayudar significativamente a condicionarlo a ser buenos estudiantes, que es lo que andamos buscando. El conductismo es una de las teorías, ¿verdad?, que se ha mantenido durante más años y de mayor tradición, aunque no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos por concebir el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista. La realidad es que muchos programas actuales se basan en propuestas conductistas como la descomposición de la información en unidades, el diseño de actividades que requieren una respuesta y la planificación del esfuerzo, entre otros. John Watson, ¿verdad?, fue considerado de este tipo de teoría, conductismo, que ya anteriormente hablamos sobre eso. La enseñanza y el manejo de grupos, que también nosotros debemos de saber cómo hacerlo, ¿verdad? Modelo de enseñanza actual. Y no me voy a detener mucho en esa parte porque en la actualidad estamos utilizando un tipo de modelo constructivista, el cual es muy diferente a esta parte que vamos a hablar ahora y me gustaría más. También tener un manejo efectivo de grupo nos ayuda a tener más productividad en la clase. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen manejo, es verdad, se puede ser más efectivo en el aula, el maestro puede ser un buen comunicador, la creación de un ambiente estimulante de aprendizaje, también atención de comportamientos problemáticos, se pueden tener un mejor manejo y también un diseño de ambiente físico, la conducción de aprendizaje grupal, que es lo que andamos buscando dentro del aula misma. Y ya en esta parte concluimos lo que son estas 3 unidades, un poquito larga, pero espero que le haya ayudado. Fui rápido por la impresión de que no quiero, ¿verdad?, cargarlo mucho en esta parte. Así que en nada, espero que lo puedan chequear este video, puedan retomar, puedan tomar nota y en sus cuadernos puedan reforzar todo referente al mismo. Así que hasta la próxima y que disfruten este contenido.